justo. Presencié muchos incendios en mi carrera, pero nunca había visto algo así. Lo que Spider ya conoce de experiencias pasadas es el olor de sustancias inflamables. Su olfato entrenado le indica que esto se trató de un incendio intencional. Creo que el que los asesinó trató de ocultar las pruebas prendiéndoles fuego. A Spider no le queda otra cosa que hacer más que llamar a sus socios en la lucha contra el delito, la policía de Billings. Tenían que llegar rápidamente porque si no se perderían más pruebas. Blake Richardson, detective de la policía de Billings, es el que responde el llamado. Tiene el presentimiento de que será un caso difícil, uno de los que les gustan. En el trabajo de detective, todos los días uno se encuentra con algo nuevo. No es para nada un trabajo rutinario. Y Richardson siempre está listo para entrar en acción. Porque en este tipo de trabajos siempre se está de servicio. Era mi día libre y recibí una llamada telefónica sobre un homicidio doble. Y pensé, vaya, en Billings no pasan esas cosas. Después de 20 años en la fuerza, Richardson ha vivido todo tipo de situaciones, pero nunca una como la que está a punto de ver en casa de Norm y Patty. Alguien había saqueado el apartamento. Los cajones estaban abiertos, era un caos. Por el estado de los cuerpos, el detective Richardson coincide con Spider en que provocaron el incendio para ocultar pruebas, pero no ve ningún rastro de entrada forzada o de lucha. Eso podría significar que el asesino era alguien que la pareja conocía o alguien que conocía sus hábitos y que los sorprendió. No sabíamos cómo había entrado al apartamento o cómo había sorprendido a esta gente. ¿Los sorprendió afuera o estaba dentro y los sorprendió cuando entraron? Pero basándose en el desorden que hay en el apartamento, Richardson tiene una teoría sobre el motivo del asesinato. Parecía que alguien había entrado allí para buscar algo. Tuve ese presentimiento. La pareja guardaba algo en el apartamento y esta persona lo quería. ¿Pero qué podría tener esta pareja que haya generado un crimen tan violento? Cuando los investigadores se contactan con la hermana de Patty, Beth McCoy, para darle la terrible noticia, queda sorprendida y devastada. Al principio parecía algo irreal. Pensé, esperen un minuto. Quería preguntarles, ¿están seguros? Al pensar en quién pudo haberlo hecho, la hermana de Patty no lo sabe. Está segura de que Norm y Patty no tenían enemigos. Para la policía de Billings, atrapar al asesino puede ser más difícil que encontrar una aguja en un pajar. No teníamos ningún sospechoso en ese momento. No sabíamos qué pensar. ¿Quién había sido? Por lo general, no pasan muchas cosas en Billings, Montana. Pero en estos casos, el rumor se esparce más rápido que un incendio forestal. Por eso cuando los bomberos descubren los cadáveres de Patty y Norm quemados en su propio apartamento, toda la ciudad lo comenta. Los crímenes fueron horrorosos, brutales. Y el asesino que había cometido el crimen seguía libre. El fiscal adjunto Rod Sousa es nativo de Billings. Ama la ley y el orden y no piensa dejar que un asesino ande suelto en su ciudad. Es duro como un toro de Montana cuando se trata de enviar a los criminales a prisión. La ley sirve para castigar y también para proteger. Hay que proteger a todos. Uno se siente muy bien cuando el sistema funciona. En el caso de los brutales asesinatos de Norm y Patty, Sousa quiere asegurarse de que el sistema haga justicia. Por eso intenta ayudar a la policía de Billings. Los detectives de la policía de Billings nos daban actualizaciones diarias sobre el caso. Nos contaban qué descubrían y cuál era la evidencia encontrada. Pero hasta el momento, el detective Blake Richardson encontró muy pocas pruebas en el apartamento incendiado. Por eso su búsqueda es diferente. Cree que el dinero es la causa de estos crímenes. Nos pusimos a investigar sus cuentas bancarias. Cobraban un seguro social y Patty recibía un pequeño subsidio. Cuando Richardson investiga en detalle la economía de la pareja,
descubre que depositaban una pequeña parte en el banco, pero guardaban la mayor parte en efectivo en casa. Sin embargo, los detectives no encontraron ni un centavo. Pudimos enterarnos que siempre tenían dinero en efectivo en su casa. Según la información que pudimos conseguir, no confiaban en los bancos. Los que dieron esa información fueron los vecinos de Norm y Patty. Parece que no era un secreto que la pareja guardaba dinero. Los vecinos estiman que tenían casi $1000. Para ese barrio en particular, eso es mucho dinero. La gente que vive en ese vecindario por lo general cobra de $1900 a $2000 por mes. ¿El asesino mató a la pareja para llevarse sus ahorros? La policía sospecha que también pudo haber robado la pistola de alto calibre de Norm, una Smith & Wesson 44 Magnum. Pero entonces, ¿por qué los asesinó de una manera tan cruel? No solo estaban atados, era horrible. Estaban atados con cables de teléfono, cinta adhesiva y unas perchas que había usado para atar sus tobillos y muñecas. Todos le debemos la... Llevan los restos de Norm y Patty al laboratorio forense. Al observar los cuerpos, el forense se imagina el horror de sus últimas horas de vida. La causa de muerte de Norman Lighton fue un traumatismo en el cráneo. La causa de muerte de Patty Hubert fue asfixia. Le pusieron una toalla en la garganta. Basándose en el nivel de descomposición, el forense determina que la pareja murió un día antes de que encontraran los cuerpos. Nuestra teoría era que el jueves por la noche le había dado la última golpiza a Norm y que esa había sido la causa de su muerte. Para entonces, Patty había muerto. Luego tomó los objetos valiosos que encontró en el pequeño apartamento y lo incendió. Los investigadores envían algunos objetos al laboratorio, esperando identificar al asesino. Entre ellos, la toalla azul usada para amordazar a Patty, y en la toalla encuentran algo curioso. Encontraron un pelo de perro en la toalla. Fue extraño, poco común, sí. Un pelo. Como la pareja no tenía perro, por ahora es un pelo cualquiera. Casi 2 días después del doble homicidio, el detective Richardson no tiene pistas sólidas y no le queda otra opción que seguir golpeando puertas. Su perseverancia está a punto de dar sus frutos. Hablamos con una mujer que vivía al lado del apartamento donde habían asesinado a la pareja. Nos contó que su novio estaba desaparecido. Su novio es Gerald Morris, de 43 años. Heidi Winters, que vive con él, está muy preocupada por su paradero. El hombre, que hace trabajos de mantenimiento, salió a trabajar hace 4 días, el 19 de septiembre, el día en que la pareja fue asesinada, y nunca más regresó. Gerald Morris arreglaba bicicletas y hacía trabajos de mantenimiento. Así es como se ganaba la vida. El momento de la desaparición de Gerald puede haber sido una coincidencia, pero no se puede ignorar el hecho de que no se lo haya visto desde que encontraron muertos a sus vecinos. Los investigadores tienen que encontrar al hombre de las bicicletas. Vivía en el apartamento de al lado. Por eso se convirtió en una persona de gran interés. Necesitábamos hablar con él. Por ahora, Richardson interroga a Heidi para saber qué tan bien conocía a Gerald, a Norm y a Patty. Dice que había hecho algunas reparaciones en su casa. Quizás Morris sabía dónde guardaban el dinero. Cuando los policías revisan el apartamento de Heidi y Gerald, no encuentran el dinero, pero encuentran cosas muy sospechosas. Encontramos varios objetos que podrían haberse usado para los asesinatos. Encontramos diluyente de pintura, encontramos cinta adhesiva, encontramos algunos cortalambres, encontramos perchas de alambre. Richardson es investigador de incendios y sabe que el diluyente de pintura puede haber iniciado el incendio en el apartamento. Y los otros objetos coincidían con los que se usaron para someter a Norm y a Patty. Lo que pensamos fue muy bien, él desapareció. Tenemos estos objetos que coinciden con lo que encontramos en el apartamento. Es un sospechoso.
Pero por más sospechosos que parezcan, son objetos que se encuentran en todas las casas. Y Richardson necesita algo más que pruebas circunstanciales para resolver este caso. Por suerte el detective tiene un pasatiempo que lo ayuda a capturar a los criminales y a capturar buenas fotografías. Me gusta tomar fotografías. En este caso en particular, creo que tenemos más de 6.000 fotos en el archivo. Yo las tomé. Ahora, la atención de Richardson se concentra en un aspecto del expediente de Gerald Morris. Morris no tiene antecedentes de crímenes violentos, pero lo arrestaron por falsificar cheques en el 2001. Por el momento, los detectives no logran ubicar a Gerald. Intentamos ubicar a los amigos de Gerald y hablar con ellos. No lo habían visto. No teníamos idea de dónde estaba. Todo parece apuntar a Gerald Morris. Y si los detectives lo encuentran, quizás encuentren al asesino. Una semana después de un doble homicidio en Billings, Montana, siguen investigando el apartamento de Patty Hubert y Norm Lighton para encontrar evidencia nueva. A John Osland, el comisionado del condado de Yellowstone, le preocupa que la noticia vuele por la ciudad como una bala perdida y conmocione a los vecinos. La comunidad estaba muy asustada. Fue un crimen de una naturaleza tan violenta que todos los ciudadanos quedamos muy conmocionados. Los detectives hacen lo que pueden para calmar los miedos de los vecinos y atrapar al asesino. El principal sospechoso es Gerald Morris, el vecino de la pareja, que desapareció antes de que se encontraran los cuerpos. Y además de la policía, también lo busca el fiscal Rod Sousa. La fuerza policial usó muchos recursos para encontrarlo y su familia también lo estaba buscando. Pero a pesar del doble esfuerzo por encontrarlo, Morris no aparece por ninguna parte. Los detectives no se dan por vencidos en su búsqueda y para no estar tras la persona equivocada, buscan otros sospechosos. Hay otro vecino con el que la policía aún no ha hablado. Su nombre es Marvin Flanders y vive con su novia muy cerca del apartamento de Norm y Patty. Esta persona tenía antecedentes policiales y tuvimos que rastrearlo, encontrarlo y hablar con él. Cuando la policía llega a su apartamento, Marvin no está, pero su novia sí. Asegura que estaban juntos en el apartamento la noche del incendio en casa de Norm y Patty. No podíamos considerarlo sospechoso a esa altura. Tenía una novia que decía que había estado con él toda la noche. Así que tenía una coartada. Pero la policía no puede ignorar que Marvin se haya ido de la ciudad el día después del doble homicidio. Cuando los detectives lo encuentran en Luisiana, asegura que había viajado al sur por la falta de trabajo en Montana. Hablé con él por teléfono y le expliqué que teníamos que viajar a Luisiana o hacer que él volviera a Montana. Que le pagaríamos el boleto de avión, pero que necesitábamos hablar con él en persona. La policía de Montana une sus fuerzas con la de Luisiana y hacen que Flanders regrese para declarar. Finalmente les cuenta a los investigadores su versión de la historia. Había venido aquí para probar y comprar modelos antiguos de autos americanos para restaurarlos y llevarlos de vuelta a Luisiana. Se quedó sin dinero y tuvo que tomar el autobús de regreso. Los registros de los viajes de Marvin confirman que, aunque salió de la ciudad poco después del momento en que se produjeron los homicidios, tiene una coartada sólida para esa noche. Dijo lo mismo que nos había dicho su novia. Dijo que estaba en el apartamento con su novia en ese momento. Ya no quedan sospechosos por investigar, y la policía no tiene otra opción que extender la búsqueda. Por eso Richardson se detiene en una casa situada frente al complejo de apartamentos a solo 15 metros de distancia. Entrevistamos a un hombre llamado Richard Covington. Negó estar implicado en el caso y nos dijo que no vio ni oyó nada. Su familia apoyó su historia. Los detectives toman una muestra del ADN que Covington entrega voluntariamente. Parece que esta pista, como todas las demás, terminará en la nada. Por eso la policía vuelve al primer sospechoso, Gerald Morris, el vecino de al lado de Norm y Patty. Ha desaparecido hace 2 semanas, justo antes de que asesinaran a la pareja.
Pensé que era algo muy extraño, muy raro. Algo extraño pasaba. Pero Richardson está a punto de recibir una llamada de la comisaría del condado de Yellowstone, que será todavía más extraña. Un empleado de mantenimiento estaba quitando la maleza unos 11 kilómetros al sur de Billings y encontró un cadáver entre la maleza. Un hallazgo muy extraño. Pero la policía todavía no tiene idea de cuán extraño es. Por eso Billings convoca a los mejores. En la comisaría del condado de Yellowstone, el sargento Sam Bofto es una versión moderna de un policía del viejo oeste. Justo, decidido y orgulloso de ser uno de los mejores del condado. Creo que lo mejor de todo es ver cómo se les ilumina el rostro a los niños cuando les dices que eres policía. Les gusta oír eso. Pero un cadáver al costado de una carretera no es ningún juego de niños. Por eso cuando la tarde del 4 de octubre llaman al sargento Bofto, acude al lugar de inmediato. Cuando llegué a la escena, pude ver el cuerpo. Estaba a unos 8 metros de la carretera, sobre el césped. No había ninguna prueba visible que pudiera explicar qué había pasado. Pero la sorpresa más grande es el nombre que figura en la licencia de conducir, en el bolsillo del pantalón del hombre muerto. Tomamos la licencia de conducir y figuraba el nombre de Gerald Morris. Sabíamos que la policía de Billings quería interrogarlo por el homicidio de las 2 personas que vivían en la calle 28, que había tenido lugar unas semanas antes. Es toda una sorpresa. Gerald Morris, el hombre al que querían interrogar por el doble homicidio, aparece muerto. Uno empieza a imaginar posibilidades. ¿Qué le pasó a esta persona? No quería llegar a ninguna conclusión a esa altura porque no sabía qué pensar. Y cuando el detective del condado llama a su colega de la ciudad y le cuenta la noticia, Richardson no puede creer lo que oye. Fue frustrante porque Gerald Morris había muerto, había fallecido. Bien, ¿quién mató a Gerald Morris? ¿Quién mató a la pareja? No recuerdo pensar en un único asesino, pero sí pensé que los 2 crímenes estaban conectados. Inmediatamente los detectives unen esfuerzos. El primer paso en la investigación es saber cómo murió Gerald Morris. Gerald tenía una herida de bala en la espalda que le salía por el brazo. Y además tenía esquirlas en el cuello. Al día siguiente, la autopsia confirma lo que suponían los detectives sobre los últimos minutos de vida de Gerald Morris. Lo que determinó el forense fue que Gerald había muerto de una herida de bala de un arma de gran calibre. Por la descripción, parece ser el arma que robaron del apartamento de Norm y Patty. Y no solo eso. El forense cree que Gerald fue asesinado el mismo día que asesinaron a la pareja. Parece que los detectives encontraron una conexión entre los 2 casos. Es una noticia devastadora para Robin Hatfield, hermana de Gerald, que nunca había perdido las esperanzas de encontrar a su hermano con vida. Me sentí aliviada porque había terminado, pero me mortificó saber que lo habían matado. Con la muerte de Morris, ahora los investigadores tienen 3 cuerpos, ninguna pista y un asesino suelto. A esa altura no sabía qué esperar de un caso como ese. Y habrá más complicaciones en esta investigación. Vamos, Smurfs, apúrense. Los días de otoño son templados en Billings, Montana. Pero en el otoño del 2006, 3 asesinatos sin resolver hacen que los vecinos sientan el frío en los huesos. Solo 2 semanas después del asesinato de Norm Lighton y Patty Hubert, encuentran muerto a su vecino Gerald Morris. En la ciudad todos están horrorizados, incluso la hermana de Patty. Todos decíamos, bien, hay 2 muertos. Primero comenzamos con 2, ahora hay otro más. ¿Qué está pasando? La policía se hace la misma pregunta y no encuentra muchas respuestas. Gerald, el vecino de al lado de Norm y Patty, era el principal sospechoso del asesinato de la pareja. Ahora los detectives necesitan descubrir si murió en manos del mismo asesino como sospechan. Las 3 víctimas vivían una al lado de la otra. No se trató de una coincidencia. Pero el otoño se convierte en invierno y no aparecen nuevas pistas. Durante los meses siguientes, el caso avanza muy poco y no encuentra nueva evidencia.
Como no tiene mucho que hacer, el sargento Bofto usa su tiempo libre para ayudar a otras personas que lo necesitan. Entrena a un equipo de béisbol de niños. Me encanta ser entrenador de béisbol. Puedo influir positivamente en la vida de los niños. Y eso me hace sentir que estoy haciendo algo bueno. Y eso es lo que quiero, hacer cosas buenas. Pero durante todo el invierno, a pesar de los esfuerzos de los detectives por resolver los 3 homicidios, no logran realizar avances. A principios de la primavera, la policía de Billings recibe una llamada inquietante a 6 meses de los 3 homicidios. Es una llamada a emergencias. Una mujer fue atacada en un estacionamiento muy cerca del complejo de apartamento de las víctimas. Era a 2 cuadras. 2 cuadras y media del lugar en que mataron a Norm y a Patty. Llevan al hospital a Jane Barlow muy malherida. Allí le cuenta a los policías que cuando entró al estacionamiento, la atacó un hombre enmascarado que le robó el bolso. ¡Dame el bolso! Durante el ataque, el sujeto la cortó con un cuchillo muy grande. Cortó su abrigo de cuero y llegó hasta la piel. Se veía que la herida llegaba hasta el hueso. El detective Richardson y su compañero, el sargento Bofto, tienen un presentimiento sobre este crimen. Quizás este ladrón tenga algo que ver con los 3 homicidios. Basándome en los crímenes que hemos visto, en la proximidad y en la brutalidad de los mismos, supe que había una conexión entre ellos. Pensé que la misma persona los había cometido. Con muy poca información, la policía no encuentra respuestas. Pero parece que algo está pasando en un bar del vecindario, cerca del estacionamiento. La noche del ataque, un cliente encuentra un extraño objeto en el baño de hombres. La correa de un bolso colgando del techo. Llamaron a la policía para que recogiera el bolso. El bolso resultó ser de la víctima de aquel robo. Dentro del bolso de Jane Barlow, encontraron su cédula de identificación, un cuchillo y una máscara hecha con pantimedias. El fiscal Rod Sousa envía los objetos para hacer un análisis de ADN. Le interesa mucho saber si la máscara esconde alguna pista. Cualquier cosa que la persona se coloque sobre el rostro o la cabeza tendrá su ADN. Pero incluso antes de que lleguen los resultados, la policía agrega un punto más al mapa de sus escenas del crimen. El bar está muy cerca del complejo de apartamentos en que vivían Norm, Patty y Gerald. Si uno camina 3 cuadras hacia el norte, encuentra el estacionamiento. Si uno camina otra 1,5 cuadras hacia el norte, llega al lugar en el que se encontraron el cuchillo y los otros objetos esa noche, el restaurante. Para el sargento Bofto, aparecen conexiones nuevas como flores en primavera. Y mejor aún, aparece un sospechoso por el ataque con el cuchillo. Cuando analizan el ADN que encontraron en la máscara, coincide con el de un hombre del que habían conseguido una muestra después del asesinato de Norm y Patty, Richard Covington, de 44 años. El señor Covington había sido arrestado anteriormente por robarle a una mujer con un cuchillo en una tienda de un centro comercial en los 80. Mucha gente sabía que siempre llevaba encima un cuchillo. Pero que Covington les haya robado a 2 mujeres a punta de cuchillo no significa que sea el asesino que buscan, pero sí es suficiente para que vuelvan a visitarlo. Sobre todo cuando su casa está tan cerca del apartamento de las víctimas. Él vivía en la casa del frente, ellos en la fila de pequeños apartamentos que había detrás. Estaban en el mismo terreno. La policía había interrogado a Covington en su casa luego de encontrar los cuerpos de Norm y Patty. Le preguntamos dónde había estado en el momento del incendio. Rick nos dijo que estaba durmiendo y que no supo nada sobre el incendio hasta que su hijo lo despertó y le dijo lo que pasó. Quizás el hijo de 11 años de Rick pueda contarle a la policía algo más sobre el doble homicidio perpetrado en septiembre. Y tienen algunas preguntas para Rick sobre el robo. La policía lleva a toda la familia a la estación para interrogarlos.
Queríamos averiguar qué era lo que sabían sobre el asunto. Richardson envía a Rick a una habitación y a su familia a otra. Eso hace enfadar a Rick. ¿Habló con mi familia? Se enfadó mucho con nosotros. Empezó a gritarnos y a insultarnos de varias maneras. Luego dejó de darnos información sobre el caso. Como la familia de Rick no tiene información nueva, los detectives los dejan ir. Pero Rick está muy enfadado y agresivo. Los policías aprovechan, lo arrestan por el robo y le hacen algunas preguntas más. Admitió ser el autor del robo. Después de admitirlo, le dije, Rick, hablemos de Norm y Patty, hablemos de Gerald. Y él me miró a los ojos y me dijo, no hablaremos de eso ahora. Aunque los detectives están lejos de implicar a Covington en los 3 homicidios, al menos logran imputarle un crimen y tenerlo bajo custodia, por si sus presentimientos fueran ciertos. Mi instinto me decía que era el asesino, pero no teníamos ninguna prueba que lo implicara. Puede ser una falsa corazonada, o puede ser el hombre que buscan. Pero a menos que no encuentren evidencia concreta, no podrán implicarlo en ningún crimen. ¿A o B? A ver. 6 meses después de los 3 asesinatos que conmocionaron a Billings, Montana, los detectives investigan a Rick Covington. Ya lo arrestaron por robarle a una mujer a punta de cuchillo. Y ahora están decididos a probar que mató a sus vecinos Patty Hubert, Norm Lighton y Gerald Morris. En el fondo sabía que había sido él. Ahora teníamos que probarlo. Pero aunque los detectives sospechan que Covington mató a Patty, Norm y Gerald, todavía no saben por qué. Y no tienen pruebas suficientes para acusarlo. No teníamos ninguna prueba para poder acusarlo. Mi instinto me decía que había sido él, pero eso no alcanzaría en un juicio. Pero las pruebas de ADN sí. Y con Covington en la prisión, los investigadores regresan a su casa con una orden de allanamiento. Para el detective Richardson, este es el momento que estaba esperando. Es la oportunidad de encontrar pruebas para atraparlo. Y parece que la casa de Covington está llena de pruebas. En la búsqueda encontramos diarios, agendas y una carpeta que decía planes de batalla de papá. La agenda parece prometedora, pero es solo el comienzo. Apenas Richardson ve a Sweet Pea, el perro de la familia, otra pieza del rompecabezas encaja en su lugar. Recuerda la toalla que se usó para amordazar a Patty Hubert. Cuando el laboratorio forense del estado de Montana analizó la toalla que Patty tenía en la boca, encontraron un pelo de perro. El pelo era de color marrón. Es un color común para un perro, pero es del mismo tono que el pelo de Sweet Pea. Los detectives recogen algunos pelos del perro y los envían a un laboratorio especializado en ADN de animales. 3 meses después, los detectives reciben buenas noticias. El pelo de Sweet Pea tiene el mismo ADN que el del pelo encontrado en la toalla. El perro de Covington termina implicándolo en los homicidios de Norm y Patty. Y nadie está más feliz que la hermana de Patty Hubert, pero hay algo que sigue aquejándola. Fue como ver la luz al final del túnel, pero creo que todavía quedaban muchas preguntas. La principal era ¿por qué? La policía sospecha que la razón por la que Covington torturó y mató a Norm y a Patty a sangre fría fue para llevarse el dinero que guardaban en la casa. Cuando los investigadores leen un diario encontrado en casa de Covington, encuentran algo valioso. Escribió un diario el 22 de septiembre del 2006. Debajo de eso decía, papá robó un montón de dinero. Al ver los diarios de Covington, siempre se refería a sí mismo como papá. El dinero que había robado Covington eran unos $1000 que la pareja estaba ahorrando para comprar un nuevo televisor. Nunca entenderé cómo alguien pudo ser capaz de hacer eso por un poco de dinero. ¿Cómo alguien puede ser tan brutal? A hacer pagar a Covington por sus crímenes. Por todos. Y no descansarán hasta conectarlo con un último asesinato, la muerte de Gerald Morris.
Pero hay un obstáculo en el camino. Lo complicado era que el cuerpo de Gerald lo habían encontrado a 10 kilómetros de la ciudad y Rick Covington no tenía un vehículo. Por eso, ubicar a Covington en la escena del asesinato de Gerald Morris al costado de una carretera es muy complicado. ¿Cómo hizo para sacar a Gerald Morris del condado a 10 kilómetros de la ciudad? Necesitó un cómplice que tuviera acceso a un vehículo. Cuando los investigadores revisan los registros telefónicos de Covington, un número les llama la atención. Parece que Rick y un amigo hablaron mucho en el momento de los asesinatos. El sargento Bofto marca el número. Llamé a ese número y pregunté con quién estaba hablando. Y dijo que era un amigo de Rick Covington. El amigo se llama Bob Kanger y vive en una finca a más de 400 kilómetros de Billings. Le dice al sargento Bofto que le alquiló su camioneta a Covington el 18 de septiembre, el día en que atacaron a Norm y a Patty, y el mismo día en que, según el forense, asesinaron a Morris. Aparentemente, Covington le pagó por la camioneta y Kanger, que necesitaba el dinero, no le preguntó para qué la usaría. Bingo. Justo lo que necesitaba. Otra pieza del rompecabezas. Y con esa información, llamé de inmediato a Blake y le dije: creo que conseguí el vehículo con el que llevaron a Gerald hasta allí. Cuando los detectives envían la camioneta al laboratorio forense, algo les llama la atención: los asientos de tela gris. Se encontraron fibras de tela gris en los pantalones de Gerald Morris. Coinciden con el de los asientos. Eso ubica a Rick Covington en el asiento del conductor el día en que mataron a Gerald. El dueño de la camioneta tenía una coartada para el momento en que mataron a Gerald Morris. Pudimos verificarla con sus compañeros y con los registros de su trabajo. Estábamos avanzando. Nunca se tienen pruebas suficientes, pero el rompecabezas se estaba armando. Necesitaba más y seguí adelante. En los meses siguientes, la policía busca más pruebas. Encuentran una conexión entre Covington y el arma que mató a Gerald Morris. Aparentemente la robó del apartamento de Norm y Patty la noche en que los atacó. Pero ¿por qué Rick le disparó al amable vecino de la pareja? El sargento Bofto se pregunta si Gerald no habrá estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Creo que Gerald vio a Rick entrar y salir del apartamento de Norm y Patty. Por eso Rick tuvo que eliminarlo. Finalmente, Covington deja de ser un sujeto buscado y es acusado por los 3 homicidios. Casi 2 años después de los asesinatos, encuentran culpable a Rick Covington y lo condenan a 4 cadenas perpetuas, sin posibilidad de libertad condicional. Hubo mucha satisfacción porque los familiares por fin podían darle un cierre a la situación. Norm, Patty, Gerald, todos se merecían que realizáramos una buena investigación para llevar el asesino a la justicia. Eran 3 personas comunes. No le importaban a nadie más que a sus familias, pero sí le importaron a los fiscales del condado, a los detectives y a la policía. Y lo sabíamos. Nos ayudaron mucho. Rick Covington nunca confesó ninguno de los homicidios. Pero basándose en las pruebas, así es como los investigadores creen que pasaron las cosas. Todo comenzó el lunes 18 de septiembre del 2006. Por alguna razón, Covington pensó que aquel día era su oportunidad. Y entonces decidió secuestrar a Norm y a Patty dentro de su apartamento. Después de amarrar a la pareja, Covington destroza el lugar buscando dinero en efectivo. Cuando lo encuentra, los deja amarrados y amordazados, pero vivos. Pero cuando está saliendo, Gerald Morris lo ve. Por eso Covington secuestra a su único testigo e idea un plan para deshacerse de ellos. Al día siguiente, alquila la camioneta, sube a Gerald, lo lleva fuera de la ciudad y le dispara con la pistola de Norm. Después de eliminar a su único testigo, Covington regresa al apartamento de Norm y Patty 5 días después. Para ese entonces, la pareja ya estaba muerta. Covington prende fuego su apartamento para no dejar rastros. Estas personas sufrieron mucho. Estuvieron atados y amordazados varios días. Es uno de los peores crímenes que haya visto. Ahora Norm y Patty están en paz.
uno al lado del otro. Creo que Norm y Patty están juntos. Se necesitaban el uno al otro y creo que ahora están juntos. Y los ciudadanos de Billing, ahora que Rick Covington está detrás de las rejas, pueden volver a disfrutar del gran cielo de Montana sin temores.